Buenas tardes a todos. Agradecer en nombre de CUFAR pues, vuestra participación en este web seminar de la mano de un líder de opinión que conocéis sobradamente, que es Xavier Roura, y que nos hablará básicamente del manejo de la leishmaniosis canina en perros seropositivos y enfermos renales. Pero antes de darle paso, permitidme que muy brevemente os cuente un poco cuál ha sido la incursión de ECUFAR en el mundo de la leishmaniosis. De hecho, la trayectoria, bueno, es ya no corta, es prolongada. Nosotros entramos en este mundo en el año 2012 con el registro de un producto que es el primer fármaco para el tratamiento y la prevención de la leishmaniosis canina, ¿vale? Entonces, solo antes de darle la palabra a él, quería mostraros 4 características, digamos, yo creo, clave y principales en cuanto a nuestro producto, en cuanto a domperidona, que es Racewar, ¿vale? Bien, de leishmaniosis, como sabéis todos, se habla hace muchos años. Se han ido conociendo nuevas informaciones tanto en cuanto a diagnóstico y su mejora en cuanto a casos clínicos, diagnóstico diferencial y herramientas tanto diagnósticas como terapéuticas, y se va a seguir hablando durante muchos años. Pensad que es un reto hoy en día pues el manejo de la leishmaniosis por la gran variedad de casos clínicos que hay, pero aparte hay un tema muy importante que es el cambio climático a que estamos sometidos. Aquí os muestro una de las últimas publicaciones en cuanto a prevalencia de leishmaniosis en España y realmente esto data de abril 2020. Los datos son bueno, muy importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las Islas Baleares con una prevalencia del 57%, u otras zonas como Orense, que en principio no, hace unos años era muy inferior, 35%, Málaga 34%, Cáceres 34%. O sea, en muchas de las poblaciones, fijaros que solo la cornisa norte, centro y oeste del norte es la que, digamos, tiene una incidencia menor y todo, y con esto está próxima, está en un rango de 0 a 7%. Por lo tanto, vamos a tener leishmaniosis, yo creo, para rato, ¿no? Dicho esto, como os comentaba, Leishwar, primer producto para prevención y tratamiento. En prevención tiene la capacidad de reducir el riesgo de desarrollar una infección activa de leishmaniosis y, por lo tanto, desarrollar la enfermedad clínica. Sabéis que es una suspensión el producto, es una suspensión oral de domperidona a 5 miligramos por mililitro y la dosis es de 0,5 miligramos por kilo. Por lo tanto, es 1 mililitro de Leishwar por cada 10 kilos de peso corporal y día. En prevención, como sabéis, esto se debe hacer durante 4 semanas consecutivas, o sea, durante un mes. Y después tenemos el tratamiento, en la pauta de tratamiento, lógicamente, con la indicación de controlar la progresión de la leishmaniosis canina. De hecho, como sabéis, el primer paso en el tratamiento pues, es, lógicamente, hacer un tratamiento leishmanicida y leishmaniostático combinado antimoniales con olopurinol, pero una vez el animal, digamos, se ha estabilizado, podemos hacer, digamos, de alguna forma, contribuir de una forma muy positiva a que si hay recidivas se alarguen el tiempo o incluso que no aparezcan, ¿no? Nosotros tenemos resultados muy positivos en este sentido. A nivel de mecanismo de acción, como sabéis, básicamente la domperidona actúa sobre la hipófisis, provocando estos picos de prolactina, que realmente son unos picos que realmente lo que hacen es hacer una estimulación del sistema inmune, aumentando el interferón gamma, interleuquina 10, etcétera, provocando una respuesta celular TH1, que es la que realmente va a efectuar este efecto inmunomodulador de Leishwar. En cuanto a prevención, y 2 pinceladas en cuanto a prevención y tratamiento. En cuanto a prevención, es cierto que hoy en día tenemos una vacuna que está en el mercado, pero que funciona, que es segura, pero que tiene algunas limitaciones como la edad de uso, y es por eso que podemos decir, y aparte también tenemos los
los repelentes de flebotomos, que también es siempre conveniente usarlos, pero aquí únicamente quería mostraros en este pantallazo que el Laceware en prevención, sinceramente, creemos que tiene un papel muy importante en estas tres, digamos, tipologías de población, ¿no? En razas pequeñas, donde realmente, y de ámbito urbano, donde son razas normalmente más sensibles pues, a los pinchazos, inyecciones, etcétera. Por lo tanto, aquí tienen una suspensión oral que se puede administrar en la boca o con la comida. A nivel de perros viajeros, aquí tenemos muy buenas noticias. Ya desde hace muchos años se publicó realmente que la activación del sistema inmune por parte de domperidona era ya a partir del segundo día de administración. Esto hace realmente que a los perros viajeros que van de zonas no endémicas se desplazan a zonas endémicas, incluso iniciando tratamiento 1 o 2 días antes de salir, pues pueden mantener a los animales protegidos. Y un tercer grupo, tan o más importante que estos dos anteriores, serían los cachorros. En cachorros, como comentábamos, la limitación que tienen las vacunas actualmente es que no se pueden administrar a animales que tengan al final menos de 6 o 9 meses de edad. Y aquí con la domperidona, con Laceware, en su momento ya se realizaron pruebas de compatibilidad de la domperidona con las pautas vacunales de los cachorros frente a las principales enfermedades infecciosas y se vio que no había alteración alguna en los niveles de anticuerpos protectores que se originaban. Por lo tanto, insisto, estas tres áreas, razas pequeñas, perros viajeros y cachorros, sí creemos que pueden ser, digamos, situaciones donde os podáis beneficiar del uso de Laceware en prevención. Nuestra recomendación, como sabréis seguramente, porque hace muchos años que hablamos de ello, es, dependiendo de la endemicidad de la zona, hacer por lo menos 2 tratamientos espaciados 4 meses, hacer un primer tratamiento en junio y uno en octubre con Laceware durante un mes seguido, y en zonas de más alta prevalencia incluso hacer una tercera tanda de un mes, con lo cual quedaría febrero, junio y octubre dando Laceware. En las zonas donde en principio se gestione con 2 tomas, con el tratamiento de junio y de octubre, se podría reservar esta primera toma que podríamos hacer en zonas de altísima prevalencia en febrero, para hacer un test serológico y ver en qué condición clínica está el perro, ¿vale? Siempre, también muy importante, como veis aquí lo recordamos, utilizar junto a Laceware un collar o pipeta. Os doy el dato de que los estudios que se realizaron en su momento, utilizando Laceware solo como preventivo, la eficacia era del 80% y se vio que cuando se juntaba con un repelente de flebotomos durante toda la estación de flebotomos, que como sabéis actualmente ya estamos hablando prácticamente de todo el año, febrero, marzo hasta octubre, noviembre, pues esa eficacia alcanzaba valores superiores al 96%, 96, 98%, o sea, prácticamente un 100%. ¿Vale? El programa preventivo que recomendamos es hacer serologías, sobre todo en el primer trimestre del año, para poder detectar lo antes posible esos animales que pueden haber sido infectados a final de temporada. O sea, conforme pasa la temporada, como sabéis, los flebotomos son más infectivos. El flebotomo seguro que es más infectivo en septiembre o en octubre, si pica, que no en febrero o en marzo, porque van más llenos de leishmanias, ¿no? Entonces, test serológico en primer trimestre, el uso de repelente a flebotomos durante toda la temporada y el uso de Laceware en tratamiento mensual en febrero, junio y octubre. Y bueno, y en cuanto a tratamiento, lo que comentaba, ¿no? Y Xavi iba a centrarse mucho más en el tema este, pero básicamente el uso viene dado o en seropositivos que son sanos, y ahí es otra indicación que Xavi también tratará, o en la leishmaniosis convencional con sintomatología clínica, donde el animal necesita siempre una primera fase de tratamiento agudo, digamos, con una combinación de antimoniales y alopurinol, ¿no? Es una vez que
esta se ha realizado y el animal evoluciona positivamente, que es una gran porcentaje de los casos, donde el Laceware en tandas de administración cada 4 meses puede mostrar esos beneficios de reducir las recidivas o incluso evitarlas en algunos casos, ¿no? Y bueno, como resumen ya de las características principales, es esa protección que tenemos a partir de los 2 días de iniciado el tratamiento, muy importante en el caso de perros que viajan a zonas endémicas. El tema de reducción de la probabilidad de contraer la enfermedad de 7,2 veces de la leishmaniosis, que sería ese equivalente al 80% que os comentaba, utilizando el Laceware solo. Y en perros positivos asintomáticos con títulos bajos reduce la posibilidad de que se desarrolle también leishmaniosis 3,7 veces. La compatibilidad es absoluta tanto con repelentes de flebotomos, tanto con vacunas como con antimoniales, allopurinol, miltefosina, etc. La facilidad de administración es otra ventaja importante. Podemos darlo directamente en la boca, es palatable o junto a la comida. Y básicamente nada más. Y os dejo de compartir. Y bueno, voy a dar paso a Xavier Roura. Xavier lo conocéis sobradamente, pero creo que vale la pena pues recordar un poco su trayectoria, ¿no? Licenciado en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, el doctorado lo hizo en la misma universidad, es diplomado europeo en medicina interna desde el año 2004 y desde 1990 dedica gran parte de su labor profesional al servicio de medicina interna dentro del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Autónoma. Ha sido veterinario visitante de la Facultad de Veterinaria de Ohio State, North Carolina y en el Animal Medical Center de Nueva York. Ha presentado múltiples ponencias y conferencias en congresos y seminarios nacionales e internacionales y publicaciones de artículos tanto nacionales como internacionales, y su trabajo de investigación se centra en la medicina interna y en las enfermedades infecciosas de los perros y gatos. Y nada más, dicho esto, Xavier, te cedo la palabra cuando quieras. Hola, gracias por la presentación, José María. Hola, buenas tardes. Termino esto. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, los que estéis presentes, y también gracias por el gran número de veterinarios que os habéis inscrito, porque luego esto quedará grabado y por tanto ya saludo en anticipación a estos que lo veréis seguramente en otros momentos o en tiempos que os permitan poder ver toda esta presentación, ¿no? Agradecer primero de todo a Ecufar la posibilidad de dar esta charla. Me encanta siempre dar charlas y poder compartir los conocimientos que tenemos sobre algunas de estas enfermedades y evidentemente en medicina interna. Aquí una de ellas son las enfermedades infecciosas y la leishmaniosis en concreto, ¿no? Y también, por tanto, hoy lo que os voy a comentar o de lo que voy a hablar es de el uso de la inmunoterapia, en concreto de la domperidona en el manejo clínico de la leishmaniosis en perros seropositivos o con enfermedad renal. Cuando me propusieron esta charla, pues me quedé un poco así, me quedé un poco en blanco. Me quedé en blanco en el sentido de que una compañera veterinaria pues me comentó, bueno, vas a explicar algo novedoso, algo nuevo, algo diferente a lo que... Claro, esto me hizo plantearme que se hacen muchas charlas, sobre todo de prevención, ¿no? De prevención en el cual, pues como os han comentado anteriormente, la combinación de prevención de infección mediante el uso de piretroides tópicos y el uso de tratamientos como puede ser la domperidona, nos permiten hacer este trabajo de prevención, ¿no? Y en esto pues hemos hablado mucho. Pero también hablamos del término inmunoterapia para esto de la prevención y realmente cuando hablamos de inmunoterapia, teóricamente no es para prevenir, la inmunoterapia es tratamiento, ya lo dice la palabra, ¿no? Tratamiento. Y cuando hablamos de tratamiento, tal vez sí que es más novedoso, aunque es verdad que me seguía quedando un poco en blanco. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la primera vez que yo hablé
del uso de la domperidona no había salido aún en el mercado, había una publicación solo y ya en el 2008, pues en el Congreso de la Shivac italiano, pues ya comenté del uso de la inmunoterapia y de la domperidona en concreto en el tratamiento de la leishmaniosis canina, ¿no? Unos años después, en el 2012, como os ha comentado José María, concretamente en Madrid, durante el AMBAC se realizó el lanzamiento del Leishware, ¿no? Que en aquel momento hasta incluso era de otro laboratorio, ¿no? Que luego evolucionó hacia CUFAR, que se llamaba Laboratorio Esteve. Entonces, en este punto ya di charlas en ese momento, aunque fue de inmunología, pero a partir de que salió el producto comercial, pues seguí dando formación y charlas sobre el uso y de la domperidona en el tratamiento como inmunoterapia, es decir, en el uso en esos perros seropositivos como tratamiento de sus situaciones clínicas, ¿no? Y realmente hemos llegado hasta ahora, ¿no? Casi 20 años después, que sigo hablando y comentando cosas sobre el uso de la inmunoterapia, en concreto de la domperidona, en el manejo de la leishmaniosis canina. Es decir, que sí que es verdad que puede ser novedoso. Hombre, si lo hablamos desde mi punto de vista, no, porque hace 20 años que lo estoy utilizando, pero es verdad que no hemos de olvidar que estos 20 años nos han dado conocimiento y estos 20 años de trabajar con la domperidona en el control, manejo de la leishmaniosis canina como tratamiento, me ha dado una experiencia y un bagaje que permite que en estos 3 años conocemos muchas más cosas de las que sabíamos en aquel momento, ¿no? Y sabemos que la inmunoterapia, en concreto la domperidona, es eficaz en la leishmaniosis canina, en el tratamiento de la leishmaniosis canina como inmunoterapia, porque el concepto de la leishmaniosis ha cambiado y no estamos solo tratando la infección, sino que sabemos que la leishmaniosis es una infección latente, crónica, de baja cantidad y que el control del sistema inmunitario sobre esa cantidad de leishmanias es la que hace que se desarrolle o no la enfermedad. Y esto hace que la inmunoterapia, que controla esta respuesta inmune, nos permita jugar un papel importante en el tratamiento. Además, sabemos que la inmunoterapia, por un lado, tiene muy pocos efectos adversos muy leves que generalmente no dan problemas. Y en cambio, el tratamiento convencional, el tratamiento antileishmania convencional, el uso del alopurinol, el uso del antimoniato de hemoglobina, el uso de la miltefosina, sí que está asociado a diferentes problemas. Por tanto, aunque son situaciones concretas, la inmunoterapia, en concreto la domperidona, nos abre un papel de juego de decir, oye, dejo de utilizar o puedo no utilizar estos tratamientos que generalmente nos pueden dar problemas y puedo buscar otras vías de tratamiento combinadas con estos tratamientos o para no usar estos tratamientos, ¿no? En paralelo sería, y son enfermedades muy diferentes, al uso excesivo que hacemos del tratamiento con antibióticos de la enteropatía aguda. En ese punto, el rol que juega actualmente los prebióticos, probióticos, simbióticos es importante y lo que nos gusta es que al menos no utilizamos los antibióticos en uso excesivo. Aquí pasa un poco lo mismo, estamos usando excesivamente el tratamiento convencional anti-leishmania y esto nos puede dar problemas a la larga. Por tanto, nos abre unas nuevas perspectivas del uso de la inmunoterapia y en concreto la de la domperidona. Sí que es verdad que con todo, en este tiempo, las evidencias científicas publicadas de su eficacia son relativamente bajas o pocas, especialmente de los productos que hay en comercio. Es decir, los veterinarios ahora podemos acceder a un montón de supuestos productos que controlan o que generan inmunoterapia o que se proponen como inmunoterapia en el control de la leishmaniosis canina. Y esto realmente es importante valorarlo, porque si nos centramos en estos productos que hay en el comercio, realmente hay muy pocos productos que tengan detrás unas evidencias científicas publicadas que refuercen esa eficacia o que refuercen estos
esta utilidad que he comentado actualmente, ¿no? Y entre ellos, en este podio, existe la domperidona, que ya desde el 2007 y en la primera publicación hasta la más reciente del 2023, en este periodo de casi 15 años, vemos que tiene más de 10 publicaciones en revistas indexadas internacionales del uso de la domperidona en el tratamiento y en el manejo de la leishmaniosis canina. Por tanto, esto en general nos ha de decir que sí, tenemos cosas nuevas que hablar porque la situación en estos 20 años de hablar de uso de la domperidona, sobre todo en prevención y ahora más focalizados en tratamiento, posiblemente espero que cada uno pues, de los que atienden a este webinar pues puedan aprender alguna cosa que les pueda ser interesante independientemente del nivel que tengan o de la, diríamos, de la experiencia que tengan en el tratamiento de la leishmaniosis canina. Pues a pesar de todo esto, evidentemente como clínicos siempre tenemos muchas dudas o diferentes situaciones clínicas que no sabemos cómo abordar, especialmente incluso con la leishmaniosis canina, que a pesar de ser una enfermedad frecuente, no deja de ser una enfermedad que vamos conociendo cada vez más cosas y vamos sabiendo manejar mejor esta enfermedad. Y hoy voy a hablar de dos situaciones concretas. Una sería el manejo de los perros seropositivos a leishmaniosis y, por otro lado, el manejo clínico de la leishmaniosis, de los perros con leishmaniosis, pero que tienen enfermedad renal asociada o secundaria a esa leishmaniosis, ¿no? En el primer punto, es decir, cómo uso la inmunoterapia, en concreto la domperidona, en el manejo de los perros seropositivos, es una situación clínica muy frecuente. De hecho, si nos planteamos la serie de pacientes que tenemos en nuestro hospital, básicamente lo definiríamos en tres grandes grupos. Los perros enfermos de leishmaniosis, que evidentemente la mayoría, no todos, pero la mayoría son seropositivos. Los infectados no enfermos, que también la mayoría, no enfermos de leishmania, que también la mayoría son seropositivos. Y finalmente los sanos no infectados, que realmente estamos en ese punto de que tal vez algunos o no sean seropositivos. Si nos centramos en las recomendaciones del uso de la inmunoterapia como tratamiento por el grupo Leishman, sabéis que su clasificación es una clasificación clínica solo de perros enfermos de leishmania. Por tanto, sus recomendaciones se basan en el uso de la inmunoterapia en perros enfermos. Leishman 1, Leishman 2, Leishman 3, Leishman 4, en función de la gravedad clínica que presenta ese perro con leishmaniosis. Paradojalmente, la recomendación más interesante es en perros con seropositivos bajos o incluso algunos seronegativos, en los cuales es donde se recomienda más la utilización de la inmunoterapia, como sería los Leishman. En cambio, si nos centramos en la clasificación clínica de los perros que están frente a la leishmaniosis, del grupo de estudio de la leishmaniosis, lo que vemos es que esto es mucho más amplio. Porque la clasificación clínica de este grupo no la hicimos solo pensando en los perros enfermos, sino nos centramos en la valoración de todos los potenciales pacientes que tenemos relacionados con la leishmaniosis. Y si lo valoramos así, seropositivos, el grupo se amplía. Se amplía claramente porque tenemos los enfermos que la mayoría son seropositivos, tenemos los infectados no enfermos que la mayoría son seropositivos y también tenemos un grupo de perros sanos no infectados que también son seropositivos. Y hay que lidiar con todos estos diferentes pacientes que tienen leishmaniosis o que están afectados por esa leishmaniosis en una situación clínica normal en nuestro trabajo diario. Por eso, en la clasificación clínica del grupo la hemos actualizado y los perros que antes llamábamos expuestos, que es un concepto un poco más difícil de entender, lo hemos clasificado como seropositivos no infectados. Por tanto, nuestro grupo de perros que tenemos en la clínica son perros que hemos de decidir si hacemos tratamiento o no. Perros que son seropositivos no enfermos, seropositivos no enfermos pero infectados, perros que están enfermos. Por tanto, nuestras situaciones clínicas son muy diferentes.
Especialmente interesante el grupo de seropositivos no infectados o infectados, que la diferencia es que son seropositivos, pero en uno somos capaces de encontrar las leishmanias y en otro no somos capaces de encontrar las leishmanias por los métodos clínicos habituales que tenemos en nuestro hospital y en nuestra clínica. Es muy interesante porque es un grupo complejo del cual conocemos muchas más cosas que hasta ahora no conocíamos y que nos permiten cambiar nuestro enfoque clínico en el trabajo. Dos publicaciones, una en el 2021 y una que nos acaban de aceptar ahora en el 2025, en el Parasitic Vector, hablan de esta situación clínica. Son dos publicaciones de miembros del grupo de estudio de la Leishmania, entre los cuales estoy yo, y en los cuales evaluamos esta situación clínica de estos seropositivos no infectados o infectados, ¿no? ¿Y por qué hay esas variaciones? Y esas variaciones, lo que vemos en estos dos estudios es que variaciones de la serología y variaciones en las analíticas, sobre todo en el proteinograma y en algunos marcadores como son las proteínas de fase aguda o otros tipos de marcadores de potencial enfermedad, vemos que perros en el periodo en el que hay flebotomos, en las estaciones donde hay flebotomos, prácticamente desde mayo hasta noviembre, encontramos que podemos encontrar serologías muy positivas, incluso de 1.280 o más. Podemos encontrar alteraciones analíticas en el proteinograma, en las proteínas de fase aguda, en el ratio albúmina-globulina, etcétera, pero que sin tratamiento, cuando los valoramos los mismos perros sin tratamiento en el periodo de no transmisión, encontramos que incluso perros con titulaciones muy altas, más de 1.500, encontramos que en el periodo no de flebotomos, incluso negativos o positivos dudosos. Y alteraciones analíticas, desaparecen estas alteraciones analíticas en esa fase sin flebotomos y por tanto sin tratamiento. Pacientes perros sin tratamiento. Esto quiere decir que hay una variación independientemente de que usemos tratamiento o no. Sin tratamiento hay una mejoría, hay unos cambios y unas fluctuaciones que pueden ser debidos a que está infectado permanentemente o tal vez, y algunas de estas cosas pensamos la teoría, es que puede estar debido a que hay una reacción de memoria de los linfocitos que se activa otra vez cuando el flebotomo inocula algunas proteínas de su saliva que tal vez hacen que modulen esta respuesta inmunológica. Pero estos dos estudios nos dan 3 puntos claves a tener en cuenta como clínicos. Uno, que la serología, parte o alguna de las serologías, siempre se ha de realizar en el periodo de no presencia de flebotomos. Por tanto, entre enero aproximadamente y abril sería un buen periodo en el cual podríamos valorar esa situación serológica, porque tal vez hay fluctuaciones y pacientes que pensábamos que estaban infectados, tal vez allí se vea que hay una reducción sin tratamiento, sin hacer nada, y por tanto tal vez no esté infectado y sea un seropositivo no infectado. Pero segundo y mucho más importante, es que la leishmaniosis canina en muchos perros, en la mayoría de perros una vez se infectan, son infecciones crónicas latentes de muy baja carga parasitaria. Por tanto, tener una infección generan cambios en nuestra respuesta serológica, generan cambios en nuestros parámetros analíticos, pero esto no quiere decir que necesiten tratamiento. Imagina que este perro que le hacemos la serología y que nos dio 1.256, lo empezamos a tratar y cuando le hacemos el control en un periodo no endémico, vemos que está a 1,80 y decimos, qué bien le ha ido el tratamiento. Este mismo perro ya habéis visto que sin tratamiento está igual, por tanto no necesitaba tratamiento. Es decir, que la decisión de tratamiento es un poco más compleja y necesitamos utilizar tratamiento solo cuando estemos seguros que hay una leishmaniosis activa. Es decir, que realmente ese perro está enfermo, gravemente enfermo o moderadamente enfermo o realmente enfermo de leishmaniosis, no que tiene cambios analíticos y serológicos debidos simplemente a que es una infección latente de baja carga. Y esto es un punto importante, porque nuestra decisión de tratamiento
no es simplemente tener un seropositivo, o no simplemente tener cambios en la analítica, o no simplemente tener una PCR positiva en médula ósea. Significan muchas otras cosas. Significa tener claro que estamos muy cerca o que tenemos muchas probabilidades de que ese perro esté realmente enfermo de leishmania y por tanto esté en una leishmaniosis activa, porque es el momento que hemos de tratar, es en el momento que hemos de utilizar tratamientos anti-leishmania, porque quiere decir que esa carga baja parasitaria ya no es tan baja y ha habido otra vez un incremento de la carga parasitaria local o sistémica, y esto ha generado otra vez signos clínicos de leishmania, por tanto leishmaniosis activa y por tanto necesidad de tratamiento. Por eso, la situación clínica es mucho más compleja, y es mucho más compleja porque tenemos estas 4 situaciones clínicas de seropositivos, pero que son seropositivos en situaciones muy diversas. Seropositivos no infectados, seropositivos infectados y realmente enfermos de leishmaniosis. Este punto es aquí donde necesitaremos el tratamiento. El tratamiento solo lo utilizaremos anti-leishmania cuando tenemos claramente un perro enfermo o un perro gravemente enfermo o un perro que sabemos o creemos o muy probablemente está enfermo de la leishmaniosis, no simplemente porque sea seropositivo. Por tanto, esta situación de seropositivos, ¿qué hacemos con la domperidona o la inmunoterapia en seropositivos no infectados o en seropositivos y además infectados? Pues esta situación, bueno, tiene sentido utilizarlo, sí, porque hemos dicho que la enfermedad no es solo la leishmaniosis un problema de infección, sino que hay una respuesta inmunitaria asociada. Esta respuesta es la que genera el control de la infección. Este equilibrio de entre la respuesta TH1 y TH2 que modificamos o modulamos con la inmunoterapia, en concreto hoy con el uso de la domperidona, generamos que se mantenga en una respuesta inmunitaria eficaz. Es decir, que mantenga una baja carga parasitaria permanente, latente, sí, pero baja. Y por tanto no genera posiblemente enfermedad, sino que genera un seropositivo que está no infectado, pero sin desarrollar signos clínicos. O, evidentemente, por tanto, es la situación clínica. Nos interesa mantenerlo así, porque si no se controla esta inmunidad, este número de leishmanias puede ir aumentando, y cuando aumenta este número de leishmanias se genera la respuesta de enfermedad por este aumento de leishmanias locales o aumento de leishmanias sistémicas que genera, por tanto, la enfermedad. Es una enfermedad compleja, siempre infección, baja carga parasitaria, uso de la inmunoterapia porque la respuesta inmune es también importante. Esto hace, por tanto, que sea interesante por propia enfermedad, pero también es muy interesante porque no podemos continuar con el tratamiento crónico de allopurinol por años y años y años, o el uso sistemático de leishmanicidas como el antimoniato de hemoglobina o la miltefosina. Cada vez que pensamos que sí, parece que ha incrementado la serología, parece que ha cambiado la proteína, ha aumentado un poco la proteína C, o tenemos aquí cambios en el proteinograma, en el ratio albúmina-globulina. Esto no es posible actualmente, porque tenemos muchos problemas asociados al uso excesivo del tratamiento durante todos estos años y años y años que estamos utilizando tratamientos anti-leishmania. Hemos de tener claro que no podemos desembocar en una situación como la que estamos viviendo con muchos antibióticos actualmente. Y este punto es importante porque hay muchos efectos adversos, hay muchos efectos colaterales y hay resistencias asociadas a los 3 tratamientos que se consideran tratamientos convencionales anti-leishmania en los perros. Y por tanto, estamos descritos tanto a efectos adversos al uso de los antimoniales o al uso de la miltefosina, pero sobre todo al uso del allopurinol, con la presencia de urolitiasis y realmente enfermedad renal grave. O
el uso de efectos colaterales que no son directamente del fármaco, sino son asociados a la creación o a la producción de inmunocomplejos. Y esto genera, por tanto, en situaciones de perros graves, LACE-B3, LACE-B4, puede generar en esa posición la producción de inmunocomplejos e inflamación y, por ejemplo, desarrollar como efecto colateral pancreatitis en los perros que están en tratamiento. O también hemos descrito la presencia de resistencias a los 3 fármacos, resistencias tanto al holopurinol, tanto a la antimoniato meglumine como también a la miltefosina. Y estas 3 situaciones dan, por tanto, una situación clínica preocupante. Preocupante por los efectos adversos, preocupante por los efectos laterales y, sobre todo, preocupante por la resistencia. Y esto hace que después de tantos años publicando y estudiando estas situaciones clínicas, seamos cada vez más potentes en decir, oye, en los perros seropositivos no infectados o en los perros seropositivos infectados, si no hay una leishmaniosis activa y por tanto ya estamos hablando de perros realmente enfermos, no hemos de utilizar el tratamiento y por tanto el uso de la inmunoterapia. Hablamos hoy del uso de la domperidona, es perfectamente interesante en seropositivos no infectados e infectados. Tratamiento de 0,5 miligramos kilo día, oral, 30 días y repetirlo cada 4 meses una vez hemos hecho ese diagnóstico de seropositivo no infectado o seropositivo infectado. No hay que tratar, sí que hay que utilizar la inmunoterapia y en concreto la domperidona tiene mucho sentido. Pero hemos dicho que esto es una situación compleja y evidentemente este es el grupo de seropositivos no infectados o el grupo de seropositivos infectados. Pero clínicamente enfermo, cuando están realmente enfermos, cuando estamos hablando ya de pacientes LACE-B1, LACE-B2, LACE-B3, LACE-B4, es decir, pacientes enfermos, ¿ahí qué hay que realizar? ¿Ahí nos ayuda la domperidona? Lo que tenemos claro que aquí es una leishmaniosis activa. Y si es una leishmaniosis activa, quiere decir que este perro realmente tiene muchas probabilidades de estar enfermo de leishmania y, por tanto, que necesita tratamiento de la leishmaniosis. En este punto, por tanto, ¿cuál es el uso de la inmunoterapia o la domperidona en enfermos? Es decir, en perros que están en leishmaniosis activa, enfermos sencillos, enfermos graves. Pues tiene una situación importante. Pero, ¿cuál es lo principal? Si está en leishmaniosis activa, lo primero que necesita es el tratamiento. Aquí sí que se necesita el tratamiento y los 2 únicos tratamientos que son eficaces, que dan respuesta clínica, que reducen la carga parasitaria, que permiten una buena respuesta o un inicio de buena respuesta inmunológica, son la combinación del antimoniato de hemoglobina durante un mes y el alopurinol durante 12 meses, cada 12 horas, o de la miltefosina durante un mes y del alopurinol durante 12 meses. Estas 2 combinaciones son las que se recomiendan actualmente porque son las eficaces, porque sabemos que la mayoría, sobre todo con el uso del antimoniato de globulina durante un mes y del alopurinol, conseguimos que la respuesta clínica sea muy buena y que las recaídas sean, al menos en el grupo más importante de perros que tenemos en la clínica, que generalmente son LACE-B2, LACE-B3, tenemos una respuesta clínica muy buena con recaídas muchas veces subpasadas los 2 años desde el diagnóstico y por tanto en situaciones clínicas un porcentaje muy alto, casi el 75% casi de los perros, antes de los 2 años no tendremos ninguna recaída. Y esto ya es un factor muy importante de utilización de estos 2 protocolos de tratamiento y de una forma eficaz de tratamiento. Ahora bien, además sabemos que esta enfermedad, la leishmaniosis canina, no es solo la infección. Hemos dicho que también es la respuesta inmune. Pero sabemos que estos tratamientos, el alopurinol, la miltefosina, los antimoniales y sobre todo la combinación de antimoniales y alopurinol y de miltefosina y alopurinol, son capaces de generar cambios en la respuesta inmunológica. Y por tanto inician ya ese cambio. ¿Por qué? Simplemente porque reducen la carga parasitaria. Y como reducen la carga parasitaria y con el alopurinol la mantenemos baja,
permiten una respuesta inmunológica, un inicio de buena respuesta inmunológica frecuente de cambio, de reequilibrio de esa respuesta inmunológica. Y esto genera que ya tengamos esa predisposición a intentar mantener la carga parasitaria baja durante tiempo. Y esto es verdad que ya lo consigue este tratamiento y hemos visto que en un porcentaje muy importante de perros lo consigue. Pero el objetivo de la inmunoterapia es que no en todos los perros es suficiente para mantener esa respuesta. Y por tanto la inmunoterapia puede jugar un papel interesante en estos perros enfermos. Una situación totalmente diferente. Aquí, por tanto, el uso de la inmunoterapia, en este caso de la domperidona, puede ser muy interesante después del tratamiento con leishmanicidas. ¿Por qué? Porque hemos conseguido reducir la carga parasitaria y, por tanto, ya encontramos una respuesta inmune más accesible, que ha iniciado ya esa reequilibrio frente a la leishmaniosis. Y esto lo generamos al final del tratamiento con los antimoniales o 3-4 semanas después del tratamiento con la miltefosina, porque es un poco más lenta en obtener los máximos resultados, en obtener esa reducción de la carga parasitaria. En ese punto, después de los leishmanicidas, iniciar la domperidona. Después, mantener ese tratamiento con domperidona con el alopurinol, mientras estamos dando el alopurinol durante ese año que vamos a dar el alopurinol, que nos va a permitir mantener la carga parasitaria mientras estamos estimulando también la respuesta inmunitaria por el propio tratamiento y por la inmunoterapia. Y finalmente, al suspender el tratamiento antileishmania, porque no podemos estar con tratamientos crónicos porque no nos ofrecen una garantía de que no volverá a recaer. Recaerá por su respuesta clínica, no depende solo de que le demos tratamiento o no. Por tanto, no podemos utilizar excesivamente los tratamientos. Pues en ese punto, al suspender el tratamiento antileishmania, al haber suspendido el tratamiento con alopurinol al año, mantenemos el tratamiento con inmunoterapia, mantenemos el tratamiento con la domperidona en este caso. Por tanto, tiene también mucho interés la domperidona en enfermos, en perros con leishmaniosis activa, porque utilizamos este protocolo igual de 30 días, igual cada 4 meses, pero lo utilizamos a partir de que hemos realizado el tratamiento leishmanicida. Una vez hemos conseguido el máximo efecto con el leishmanicida, a partir de ese momento lo introducimos la inmunoterapia y a partir de ese momento utilizamos cada 4 meses el uso de la domperidona, en este caso el uso de esa inmunoterapia, para, por un lado, reforzar el buen efecto del tratamiento el tratamiento convencional anti-leishmania y, por otro lado, evitar el uso excesivo e intentar controlar el desarrollo de las recaídas. Por tanto, como conclusión de esta primera parte, de esta primera pregunta, diríamos que la domperidona ayuda perfectamente en el manejo clínico de la leishmaniosis y, sobre todo, en cualquier tipo de perros seropositivos, que vemos que son muchos más que solo los perros enfermos, el uso solo en esa situación clínica. Tenemos los perros enfermos, tenemos los seropositivos infectados, tenemos también los seropositivos no infectados. Es una situación mucho más compleja y, por tanto, la inmunoterapia, en concreto la domperidona, sigue siendo muy interesante. Y la segunda pregunta que nos planteamos responder hoy es cómo manejo clínicamente la leishmaniosis con enfermedad renal secundaria a esa leishmaniosis. En los perros, para responder a esto, cómo uso la inmunoterapia, en concreto cómo uso la domperidona en esta situación clínica, ya he explicado en parte porque estamos hablando de perros enfermos, pero ¿nos añade algo más? Para entender qué nos añade y por qué es interesante, primero hemos de conocer cuál es la relación entre la leishmaniosis canina y la enfermedad renal. Y por tanto tenemos, por ejemplo, claro, y en varios estudios ya lo hemos publicado, que hay una relación muy potente y tenéis que mantener dos cifras en la cabeza. Primera, que más de un 40% de los perros en el momento del diagnóstico de la leishmania, es decir, en los perros enfermos de leishmania, en los perros con leishmaniosis activa, en ese momento presentan enfermedad renal. Esta enfermedad renal es variable, pero presentan enfermedad renal. Y segundo número importante,
menos del 2% de los perros que diagnosticamos una leishmaniosis activa, que están enfermos en ese momento y que en el diagnóstico no tienen enfermedad renal, con el tiempo desarrollan enfermedad renal asociada a la leishmaniosis. Un porcentaje muy, muy, muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el momento del diagnóstico yo no tengo enfermedad renal y es una leishmaniosis activa y el diagnóstico es correcto, no hay enfermedad renal. Si al cabo de 8 meses, un año, me parece, o 5 meses, reaparece una enfermedad renal, y no la tenía en el momento del diagnóstico, lo que he de pensar es que no es de la leishmaniosis y probablemente será o tal vez del tratamiento, por ejemplo, urolitiasis asociada al allopurinol, o tal vez asociada a otras enfermedades que pueda tener que no tengan nada que ver con la leishmaniosis. Por tanto, son dos cifras importantes. ¿Qué más hemos de conocer de la enfermedad renal y la leishmaniosis? Pues que la enfermedad renal por la leishmaniosis es muy clara, es una glomerulonefritis. Por tanto, es una inflamación. Y es una glomerulonefritis no producida porque las leishmanias se encuentren en el riñón, sino está producida por el depósito de inmunocomplejos. Por tanto, el 90% o más de los perros que tienen enfermedad renal en el momento del diagnóstico de leishmaniosis canina tienen una glomerulonefritis. Y un pequeño porcentaje, menos de un 10%, incluso a lo mejor menos, incluso, que desarrollan amiloidosis asociada a la infección por leishmania. No desarrollan glomerulonefritis, sino amiloidosis, pero es un porcentaje muy bajo. La mayoría glomerulonefritis, pero por depósitos de inmunocomplejos. Y esto es interesante, porque los depósitos de inmunocomplejos son los que están al problema. Yo cuando tengo un perro con diagnóstico de leishmaniosis y enfermo de leishmaniosis, tendré perros que tienen serologías muy altas y que en cambio tienen pocas leishmanias. O tenemos perros con una gran cantidad de anticuerpos y también una gran cantidad de leishmania. O tendremos perros con muy pocos anticuerpos y, por ejemplo, muchas leishmanias, porque las leishmanias están localizadas localmente en la piel, por ejemplo, o en el ojo, o en una articulación, o en sitios concretos de ese perro. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchos anticuerpos, pero tengo pocas leishmanias, se forman algunos inmunocomplejos, pero estos inmunocomplejos son muy grandes y la mayoría de ellos son fagocitados. Muy pocos llegan a depositarse y por tanto producen pocos problemas. Si yo tengo, en cambio, muchas leishmanias, por ejemplo, en una lesión nodular subcutánea, por ejemplo, llena de leishmanias, pero tengo pocos anticuerpos, en general se forman algunos inmunocomplejos, pero son muy pequeños, la mayoría no se depositan y la mayoría, por tanto, no dan lesión. Y al no dar lesión, por tanto, no vemos grandes enfermedades renales. ¿Cuándo tenemos realmente mucha enfermedad renal o tenemos realmente lesión renal? Pues cuando tenemos un número muy parecido de anticuerpos y de leishmanias, o un poco más de anticuerpos que leishmanias, pero con números más o menos importantes. En ese momento se forman inmunocomplejos, estos inmunocomplejos son difíciles de fagocitar por su tamaño, se fijan en diferentes órganos y allí donde se fijan dan lesión, sea una uveitis o, por ejemplo, evidentemente donde se depositan y dan inflamación en el riñón, hoy que estamos hablando de esto, genera una inflamación, una glomerulonefritis. Por tanto, esta glomerulonefritis, esta lesión, veis que puede ser muy variable y por eso tenemos perros con mucha proteinuria, pocos con menos proteinuria, perros con enfermedad renal con azotemia, perros sin azotemia, perros con azotemia muy grave, perros sin azotemia prácticamente y con proteinuria, combinaciones muy diversas debido a que no todos tienen la misma respuesta inmunológica y no todos tienen este depósito de inmunocomplejos. Por tanto, es un problema de la enfermedad. Y ese depósito de inmunocomplejos, además, nos marca las lesiones, porque produce glomerulonefritis, pero depende de dónde se depositen estos inmunocomplejos, el tipo de glomerulonefritis es diferente. Por ejemplo, si se depositan en la zona subepitelial, en este punto, tenemos una glomerulonefritis membranosa. La glomerulonefritis membranosa da una proteinuria grave. La glomerulonefritis membranosa es la segunda en frecuencia en los perros con leishmania, por tanto, pero recordad que es la primera
en glomerulitis presente en gatos con leishmania, la glomerulitis membranosa. Por tanto, son probablemente perros o gatos con mucha proteinuria asociada a esa enfermedad renal debida a la leishmaniosis. La más importante en perros es la glomerulitis membranoproliferativa y esta produce una proteinuria moderada. Por tanto, es variable su relación, su depósito. Aquí los depósitos de inmunocomplejos, los inmunocomplejos se depositan en la zona subendotelial, no subepitelial, sino en la subendotelial, en esta zona de aquí. Y esto genera este tipo de lesión. Y finalmente tenemos los inmunocomplejos que se depositan en esta zona mesangial, esta zona, digamos, de soporte de toda la estructura del glomérulo. Y estas prácticamente o no dan proteinuria o es una proteinuria normalmente leve, alguna vez un poco moderada, pero generalmente leve asociada a esta glomerulitis. En estos casos son mucho menos frecuentes. Y por último tendríamos amiloidosis que no tienen nada que ver con la glomerulitis, que aún son menos frecuentes que las mesangiales. Esta situación, por tanto, nos habla de una enfermedad renal concreta asociada a la leishmaniosis canina. Pero desde el grupo IRIS, ya hace años que hablamos, comentamos e intentamos, digamos, formar en el sentido de que la enfermedad renal, sea o no sea asociada a la leishmaniosis, tiene el mismo pronóstico, tiene el mismo tratamiento y se genera de la misma manera. No la tipo de enfermedad, sino la evolución de la enfermedad. Por tanto, que tenga enfermedad renal y leishmaniosis no nos cambia el protocolo que desde el grupo IRIS intentamos promover. Y por tanto, de ser conscientes que la mayoría de perros con leishmania no tienen enfermedad renal crónica. Lo que tienen es una lesión renal aguda. Esta lesión renal aguda producida por la leishmania genera alteraciones clínicas que con tratamiento muchas veces desaparece, se recupera y pasa a ser posiblemente una recuperación total o al menos hablamos ya de una enfermedad renal crónica IRIS 1. En cambio, otros casos mueren por la gravedad, porque es una lesión renal aguda, por la leishmania, pero la lesión renal aguda, y sabemos que la lesión renal aguda puede ser grave y algunos mueren. Y en cambio otros, con el tratamiento de la lesión renal, de la leishmaniosis, generamos una cronicidad, evoluciona con el paso de las semanas a una enfermedad renal crónica. Por tanto, hemos de enfocar la enfermedad de la leishmaniosis igual que plantearemos cualquier enfermedad renal asociada a otras causas o idiopática. Y lo que también sabemos que es importante es que la enfermedad renal asociada a la leishmania, como la enfermedad renal asociada a cualquier otra enfermedad, puede ser crónica o puede ser una lesión aguda. Pero sea crónica o sea aguda, el tratamiento propuesto, que es un tratamiento paso a paso en general, pues nos permite ese tratamiento progresivo, ir valorando qué funciona y qué no funciona, pero el primer paso, sea crónica o sea una enfermedad, una lesión renal aguda, sea leishmania o sea cualquier otra causa o sea idiopática, lo primero es intentar tratar la causa que está generando esa lesión renal aguda o que está generando esa enfermedad renal crónica. Mucho más importante en la lesión renal aguda, porque en la lesión renal aguda tal vez podemos conseguir curar ese riñón o al menos dejarlo en una fase muy inicial. Pero en la enfermedad renal crónica igual, si la hemos detectado en esta fase, hay que, primero de todo, tratar la leishmaniosis, tratar la causa si es posible. Y en el caso de la leishmaniosis es posible, porque sabemos el diagnóstico. Y si sabemos el diagnóstico y pensamos que ese perro está en leishmaniosis activa, probablemente debido a esa leishmania, esa enfermedad renal secundaria, esa leishmaniosis, tiene sentido tratar. Y en el caso de la leishmaniosis, en concreto, sabemos que hay que tratarlo. Primero, tratar la causa. Pero, ¿qué importante sabemos? ¿Por qué se produce la lesión en la leishmaniosis? Se produce por el depósito de inmunocomplejos. Por tanto, la mayoría de perros con enfermedad renal tienen un número importante de anticuerpos y un número importante de anticuerpos. Hay de antígeno de leishmanias, porque si no, no te produciría lesión o si no, posiblemente se favorecería y daría poca lesión. Por tanto, si hay lesión y queremos reducir el número de inmunocomplejos, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos reducir el número de anticuerpos, pero esto implicaría inmunosuprimir.
No tiene sentido inmunosuprimir en una enfermedad infecciosa. Y además inmunosuprimir necesita tiempo, no se consigue en poco tiempo. Por tanto, ¿qué es lo que podemos conseguir? Pues reducir el número de leishmanias para que nos encontremos en esta situación clínica donde hay pocas leishmanias y muchos anticuerpos, pero por tanto producirá mucha menos lesión renal. ¿Y cómo podemos reducir el número de leishmanias? ¿Qué es la única manera de reducir el número de anticuerpos, de inmunocomplejos? Pues tratando la leishmaniosis, y tenemos, por tanto, el primer tratamiento para la enfermedad renal sea lesión renal aguda o sea enfermedad renal crónica, si es de la leishmaniosis, es tratar la leishmaniosis con antimoniato de hemoglobina más allopurinol o con miltefosina más allopurinol, el protocolo que ya hemos comentado antes. No hay protocolos nefrotóxicos para la leishmaniosis en los perros. Por tanto, nuestra idea es reducir el número de leishmanias y utilizaremos estos tratamientos el que pensemos más eficaz, mejor para ese paciente, mejor para ese tutor, que nos consigamos una reducción más rápida del número de leishmanias, que consigamos los objetivos que buscamos con el tratamiento. Y esto hace que la enfermedad renal mejore. Y tenemos varios estudios publicados donde hemos demostrado que el uso de alopurinol el uso de antimonial más alopurinol o el uso de miltefosina más alopurinol reduce la enfermedad renal. Por tanto, si mejora la enfermedad renal, sabemos que solo con este tratamiento ya mejoramos la enfermedad renal. Y por tanto, la hemos de utilizar. Primer punto, primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, el segundo paso es, ok, la enfermedad renal hemos dicho que se produce por el depósito de inmunocomplejos. Con el tratamiento reduzco el número de inmunocomplejos, pero los inmunocomplejos que ya están, ¿qué pasa? ¿Cuál es la lesión que producen? Producen glomerulonefritis. Glomerulonefritis es itis. Itis significa inflamación. Y si tenemos inflamación, aparte de reducir los que ya están depositados, allí ya no podemos conseguir nada con el tratamiento con antimonial más alopurinol o con miltefosina más alopurinol. Aquí hemos de conseguir ¿qué? Desinflamar. Entonces vamos a utilizar la cortisona. Yo ya hace más de 30 años que utilizamos, ¿no? Más de 30 años que utilizamos la cortisona en el tratamiento de la enfermedad renal. Y por tanto, si pensamos que hay glomerulonefritis, el uso de la prednisona a dosis antiinflamatoria, porque no vamos a inmunosuprimir, no necesitamos inmunosuprimir, puede ser interesante, una semana, 10 días, 15 días. Esto es una decisión clínica, pero en general de 7 a 15 días, junto con el tratamiento leishmanicida, nos va a permitir conseguir un mejor tratamiento sobre la enfermedad renal, porque no hemos de olvidar cómo se hace la enfermedad renal asociada a la leishmaniosis canina. Y esto nos permite, por tanto, ¿qué juega aquí el papel la domperidona? Bueno, la domperidona ya la hemos de utilizar. ¿Por qué? Porque es un perro enfermo. Ya hemos dicho antes que en perros enfermos hay que utilizar la inmunoterapia, porque la inmunoterapia nos da una mejor respuesta clínica y por tanto probablemente nos permitirá reducir el tratamiento y nos permitirá por tanto una mejor respuesta en frente a las potenciales recaídas. Por tanto, la domperidona es muy interesante ya solo por tratamientos enfermos y por tanto el protocolo que ya hemos hablado anteriormente. Pero en esta situación concreta, que además tenemos enfermedad renal, ¿nos ayuda en algo más? Pues sí, nos ayuda en algo más. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que en la función renal, en la filtración glomerular, la dopamina y los receptores de dopamina en el riñón son muy importantes. Sabemos que clásicamente que utilizamos la dopamina, para el tratamiento de la enfermedad renal, o se ha utilizado clásicamente. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque... Uy, aquí me ha salido una raya. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque tenemos receptores, ¿de acuerdo? En el riñón, receptores dopaminérgicos tipo 1 y dopaminérgicos tipo 2, y la dopamina, que se considera una nefrotransmisor en general, que prosigue, por un lado, estimular los receptores de 1. ¿Y esto qué genera? Los dopaminérgicos de 1 generan aumento de la filtración glomerular. Pero la dopamina, sobre todo con el tiempo y al aumentar la concentración de dopamina, también activa los receptores dopaminérgicos tipo 2 del riñón. Y estos, cuando se activan, lo que hacen es inhibir
los receptores dopaminérgicos tipo 1, por tanto reducen la filtración glomerular. Es un tema de equilibrio de la producción o no de esa filtración glomerular. Por tanto, ¿qué buscamos con la domperidona? La domperidona sabemos que se fija específicamente en los receptores dopaminérgicos tipo 2, sea en el cerebro, sea en el riñón. Y por tanto, al fijarse, bloquea esos receptores. Por tanto, solo hay estimulación de la dopamina sobre los receptores de 1 y por tanto aumentan la filtración glomerular. Y hay diversos estudios sobre lo que vemos es que el bloqueo, el aumento de esa dopamina genera, por tanto, el aumento de la filtración glomerular. Y que si suspendemos la dopamina o la bloqueamos, vuelve otra vez a reducir esa filtración glomerular. Por tanto, tiene mucho sentido el uso de la domperidona, no solo como tratamiento de la enfermedad de la leishmaniosis, como hemos hablado antes, por su modulación en la inmunoterapia, sino que en esos perros que además tienen enfermedad renal nos permite una acción adicional, mejorar esa filtración glomerular. Y eso tiene utilidad clínica. Bueno, hemos hecho dos estudios en concreto en los cuales hemos valorado el uso de la domperidona en perros con leishmaniosis en el tratamiento de la leishmaniosis que teníamos de resultado en la enfermedad renal y también el uso de domperidona con la dieta de prescripción renal en el tratamiento de perros con leishmaniosis y enfermedad renal asociada. Y lo que concluimos son dos situaciones importantes. Por un lado, que hay un efecto sobre el riñón y que genera, por tanto, una reducción de la creatinina por un aumento de la filtración glomerular. Y esto lo que genera a largo plazo es una reducción de la progresión de la enfermedad renal, evidentemente junto con la dieta de prescripción. Y además, evidentemente, produce también un efecto interesante que se estabiliza la creatinina y por tanto, si sucede una recaída, en esos perros que hay recaída, en general la respuesta a la creatinina, la filtración glomerular no vuelve a caer y por tanto reduce las crisis, diríamos, azotémicas asociadas a una recaída o empeoramiento, a una acción, diríamos, a una recaída de la enfermedad, por tanto, a que volvemos a tener una leishmaniosis activa. Por otro lado, y esto confirma lo que ya sabíamos del uso de la inmunoterapia y en este caso de la domperidona en perros enfermos, seropositivos, etcétera, que genera una reducción de los niveles de anticuerpo, por tanto, indirectamente también ayuda al control de los inmunocomplejos y evidentemente al control, por tanto, de la enfermedad asociada y también reducción de inflamación, aumento del interferón gamma, etcétera, que generan, por tanto, una respuesta inmunológica mucho más eficaz que ya sabíamos anteriormente, pero que, por tanto, refuerza esa idea de que en perros con leishmaniosis y además enfermedad renal, la utilización de la domperidona y de la inmunoterapia puede ser, por tanto, muy interesante. Y esta enfermedad renal, por tanto, hemos utilizado el tratamiento primero de la leishmania, porque es lo primero que hemos de utilizar. Una vez hemos tratado el antileishmania, le añadimos también junto el tratamiento con antiinflamatorio, con prednisona dosis antiinflamatoria, porque sabemos que la lesión se produce por depósito de inmunocomplejos. Y finalmente añadimos la domperidona porque con la inmunoterapia hay que añadirla en el proceso de tratamiento de los perros con enfermedad. Por tanto, justo después de los antimoniales o 3-4 semanas después del uso de la miltefosina, para luego buscar ese efecto a largo término, que además aquí también nos da un efecto sobre el riñón, como hemos hablado antes, afectando. Si a pesar de esto, la respuesta del tratamiento después de 1-2 meses, por tanto estamos hablando de 4-8 semanas de tratamiento antileishmania, del uso de la domperidona y de la inmunoterapia, vemos que la enfermedad renal continúa. Ahí es cuando hay que plantearse nuevas situaciones. Y en este punto, evidentemente,
cuando ya sabemos que hay una enfermedad renal crónica instaurada y a pesar del tratamiento que hemos hablado de la lismania, del antiinflamatorio, la prednisona, dosis antiinflamatoria y del uso de la inmunoterapia, en este caso de la domperidona, continúa esa enfermedad renal, es el momento de añadir la dieta de prescripción renal, que sabemos que es la primera opción en perros para el tratamiento de la enfermedad renal, sea azotémica, no azotémica, proteinúrica, no proteinúrica. Por tanto, es el siguiente paso a utilizar. Y si a pesar de esto, al cabo de unas semanas, sigue habiendo esa proteinuria, diríamos, marcada, al menos por encima de 1, es cuando nos podemos plantear a todo este tratamiento, dieta de prescripción renal, tratamiento de la lismania, uso de la inmunoterapia, en este caso la domperidona, un paso más, que sería añadir, si esa proteinuria se mantiene, el tratamiento con inhibidores de enzima de conversión a esta dosis o el uso de telmisartán o combinaciones de ellos si pensamos que esa proteinuria es suficientemente importante para necesitar tratamiento adicional. Por tanto, es un proceso progresivo, paso a paso, interesante. Y con esto llegamos al final y la conclusión que plantearíamos es que cuando hay enfermedad renal y es debida a la leishmaniosis, el enfoque terapéutico paso a paso, incluyendo el uso de la inmunoterapia, en este caso de hoy la domperidona, parece que puede ser muy adecuado en el control de la leishmaniosis y en el control de la enfermedad renal. Si esto lo podremos luego extrapolar a perros con enfermedad renal que no es debida a la leishmaniosis, eso ya sería otro tema, eso sería ya otra charla y eso necesitaríamos posiblemente más estudios en los que se evalúe el uso de la domperidona en otras situaciones clínicas no asociadas a la leishmaniosis. Pero tal vez en el futuro tengamos mucha más información que os podamos ofrecer. Pues gracias por vuestra atención. Espero que haya sido útil al menos por alguna cosa en todos los, diríamos, los niveles de los que estéis atendiendo o de los que veáis en el futuro esa presentación. Y ahora pues tenemos unos minutos, 20 minutos prácticamente, 25 minutos para poder responder algunas de las preguntas si están en directo y por el futuro si quedasen muchas preguntas por responder, pues entonces ya os las responderíamos posteriormente y os las harían enviar. Gracias por vuestra atención. Muy bien, gracias, Xavier. Efectivamente, hay preguntas y bastantes. Y pasamos a la primera, sin más dilación, si te parece. NC nos pregunta, ¿eres partidario de vacunar a seropositivos sanos o animales positivos después del tratamiento leishmanicida? ¿Podéis volver a repetir? Que se me ha... no te... Sí, si eres partidario de vacunar a seropositivos sanos o animales positivos después del tratamiento leishmanicida. Bueno, aquí hemos hablado de la inmunoterapia y en concreto, ya lo he comentado al principio, de la inmunoterapia, en este caso la domperidona como inmunoterapia. Evidentemente hay otras inmunoterapias, como he dicho antes, algunas con publicaciones, diríamos también de cierta cantidad y otras en cambio que no hay ningún tipo de publicación que, digamos, reafirme o ayude al uso como inmunoterapia. En este caso, pues la vacuna puede ser una inmunoterapia, depende de la vacuna, actualmente tenemos dos vacunas, una de las vacunas sí que tiene publicaciones en el uso como inmunoterapia para el tratamiento y la prevención de la leishmaniosis. El otro, de momento, no tenemos muchas publicaciones, por tanto, ¿es interesante? Puede ser interesante. Esto es una decisión clínica, pero evidentemente faltaría más información sobre la eficacia en estos pacientes, sobre todo lo que tú comentas, en el tratamiento, ¿no? Lo que hay publicado hasta ahora es en situaciones clínicas no de tratamiento y por tanto tendríamos que ver si hay publicaciones que refuercen esta idea, que de esto sí que hay la domperidona y por eso lo he comentado, pero que en este momento de la vacuna no existen y por tanto inicialmente no sería mi primera elección. Mi primera elección a este momento serían otras inmunoterapias como evidentemente es la domperidona. Muy bien. Rebeca Santos nos pregunta, ¿los perros que han sido convertidos los consideras sanos no infectados? Bueno, dependerá de si encuentras convertidos, ¿qué decimos? Es decir, si es negativo, evidentemente no. De momento será negativo, si no se demuestra lo contrario. Los que son positivos,
dudosos o positivos bajos, aunque haya habido una seroconversión, porque en realidad hay una seroconversión, pasamos de un nivel de anticuerpos más elevado a un nivel de anticuerpos más bajo. Este, en principio, puede ser tanto un seropositivo infectado como un seropositivo no infectado. El cambio en esa situación sería encontrar o no las leishmanias. Evidentemente, no es necesario en todos los casos empezar a buscar las leishmanias, sino básicamente saber que estamos en esa situación, utilizar la inmunoterapia y no utilizar el tratamiento de leishmania hasta que no tengamos claro que realmente es una enfermedad de leishmaniosis otra vez activa, sea un diagnóstico de leishmaniosis activa o sea una recaída de una leishmaniosis anterior. Muy bien. Patri Escribano nos pregunta, ¿y si la serología es negativa, pero se detectan las mastigotes intracelulares en una citología de una lesión en piel y el animal además presenta pérdida de peso y apatía? ¿Tratamos? Y si fuera así, ¿cuál sería el protocolo? Evidentemente, esto es un perro enfermo. Si tú tienes un perro enfermo, hemos dicho que la mayoría de perros enfermos son seropositivos, pero hay algunas situaciones clínicas concretas en las cuales son seronegativos o positivos muy bajos, ¿no? Por tanto, el tratamiento es tratamiento de leishmanias. Si encontramos las leishmanias con microscopio, quiere decir que hay muchas leishmanias. Y si hay muchas leishmanias, porque la sensibilidad del microscopio es muy baja, un 50, 40, 50% de sensibilidad. Por lo tanto, quiere decir que uno de cada dos, como mínimo uno de cada dos perros que miras, tiene leishmanias si tú no las encuentras con el microscopio. Por tanto, tiene sus debilidades. Por tanto, si las encuentro, seguro que tiene enfermo de leishmania. Por tanto, hay que tratarlo, sea seronegativo o no seronegativo. ¿Y qué hay que tratarlo? Pues hay solo dos tratamientos convencionales. El tratamiento 1, que hemos hablado, meglubine de antimoniato más alopurinol 12 meses, o el segundo tratamiento, miltefosina un mes más alopurinol también 12 meses. Y en las dos situaciones, como ya he comentado, es un perro enfermo, añadir la inmunoterapia, en este caso la domperidona, al final de los antimoniales o 3-4 semanas después de finalizar la miltefosina. Y este sería el protocolo. Si es un perro enfermo, es probabilidades de que esté enfermo. Aunque sea seronegativo, las probabilidades de que esté enfermo son altas porque hemos encontrado las leishmanias con microscopio. En cambio, en otro que es seropositivo, aunque sea seropositivo alto, tal vez las probabilidades de que realmente esté enfermo de leishmania, aunque sea seropositivo alto, tal vez son más bajas que ese que es seronegativo, pero que hemos encontrado las leishmanias, porque en el otro a lo mejor no las encontramos las leishmanias y por tanto, evidentemente, ya lo he dicho antes, no es seropositivo o no, sea positivo o sea negativo, sea positivo alto o no, tenga elevación de la proteína C reactiva o no, tenga un ratio albúmina-globulina muy bajo. No depende de esto, depende de las probabilidades de que ese perro esté enfermo o no. A veces es más fácil de saberlo, a veces no, pero evidentemente no tomar decisiones de tratamiento solo porque es seropositivo. Seropositivo, ya hemos visto que hay muchos tipos de seropositivo. Es verdad que seropositivo siempre se ha asociado a enfermedad y eso es uno de los problemas, por ejemplo, pues como hablamos en la clasificación Leishbet, claro, habla de seropositivos y habla de perros enfermos, porque todos se consideran enfermos, sea Leishbet 1 o sea Leishbet 4. Entonces eso puede traer confusión. Hay muchos otros seropositivos que no son perros enfermos, ya lo hemos dicho, incluso perros sanos sin infección. ¿Por qué? Porque seguramente en algún momento están conectados, pero que parece que las fluctuaciones de estos anticuerpos varían. Eso es lo que es importante. La idea que hay que llevarse es la inmunoterapia y la domperidona nos sirven esos pacientes en los cuales no tenemos claro que la leishmania sea la causante. Si tenemos claro que la leishmania o sospechamos que la leishmania es la causante, evidentemente hay que tratar y luego utilizar la inmunoterapia o la domperidona en otro momento. Pero si no lo tenemos claro, antes de empezar a tratar o de utilizar tratamientos crónicos, etcétera, hay que buscar esta confirmación. Muy bien. Adrián González indica, buenas tardes, Xavi. Cuando comentas el tema de no basar la decisión de tratar en base a la serología y alteraciones en el proteinograma, ¿sería entonces una decisión precipitada empezar a tratar un perro con un título moderado, alto y alteraciones significativas en el proteinograma compatibles con una leishmaniosis, pero que presenta signos inespecíficos como fiebre, apatía y no es capaz de demostrar como tal por PCR, histopatología, etcétera?
la presencia de la enfermedad? Claro, evidentemente, ojalá fuese tan fácil todo, ¿no? Y la leishmaniosis es compleja y cada caso es más difícil o menos difícil. Al final es una decisión clínica. Yo no tengo ninguna varita mágica para decir y este lo trato, este no, este seguro que es leishmania, este seguro que no. Sabemos por experiencia que si el nivel de anticuerpos es moderado o alto, las posibilidades de que ese perro esté enfermo son muy altas. Si es el primer diagnóstico, es de un que le has diagnosticado leishmaniosis y tienes moderado o alto, aunque no encuentres las leishmanias, las recomendaciones de la guía es trátalo de leishmania, porque las probabilidades de que tenga leishmania son muy altas y por tanto, si no encuentras nada más, tiene fiebre, apatía, está bajo, etcétera, y encuentras una serología positiva alta y unos cambios en el proteinograma, tiene mucho sentido tratarlo. Si es una recaída, es decir, es la segunda vez que ves a esa paciente o la tercera, es decir, y ya tuvo su tratamiento de leishmania, ya se trató su leishmania, etcétera, etcétera, y ahí ya es más difícil. Es más difícil porque seguirá siendo seropositivo probablemente. ¿Y qué es? ¿Es seropositivo y ha vuelto a recaer? ¿O es seropositivo y está enfermo de otra enfermedad, que no la he encontrado, pero no es la leishmaniosis? Ahí es más difícil decidir si vuelvo a tratar o no solo porque está moderadamente elevado o tiene alteraciones en la analítica y algunos signos inespecíficos, porque pueden ser por otra cosa. Entonces ahí mi decisión es, cuando hay lesiones localizadas, uveitis, artritis, problemas dermatológicos, id a buscar las leishmanias en ese punto. Por lo tanto, buscarlas con microscopio o buscarlas con PCR, pero en ese punto. Si en cambio lo que tenemos es un cuadro clínico más sistémico en el cual no tenemos lesiones claras donde podamos ir a buscar las leishmanias, entonces buscad las leishmanias en médula ósea, en linfonodo, pero por microscopio, o buscar las leishmanias en sangre, pero con PCR cuantitativa. Pero en esa situación, en el primer diagnóstico, tu decisión para mí es totalmente correcta, porque en primer diagnóstico, anticuerpos elevados, cuadro clínico compatible, aunque no encuentre las leishmanias, la leishmaniosis es el número uno y por tanto tiene mucho sentido y no está mal y está perfectamente bien lo que has hecho, tratar la leishmaniosis. Bien, María Soto indica, gracias por todo el contenido. Quería preguntar, imaginemos que aún estamos en época de flebotomos. Un seropositivo alto o muy alto, sin signos de enfermedad ni en anamnesis, ni en exploración, ni en analíticas, entonces la recomendación sería no tratar, solo inmunoterapia y revisar entre enero y abril, por ejemplo, y después ir revisando título cada 1 o 3 meses. Sí, pero ya lo he dicho antes, esto es una decisión clínica. Si yo tengo una serología, lo hemos dicho antes, si es la primera vez que ves ese paciente, si tiene una serología muy grande y es la primera vez que lo ves, aunque sea zona endémica, es probable que el perro esté enfermo. Por tanto, mi idea sería, tal vez, si es un momento endémico, no empezar porque no tiene signos clínicos, pero tal vez los tendrá en poco tiempo. Entonces, ¿qué sería mi opción? Si es la primera vez, busca las leishmanias, lo que he dicho antes, con PCR, en médula ósea, con microscopio, como lo que sea, busca las leishmanias, porque es la primera vez. Si las encuentras, yo empezaría a tratar de leishmaniosis, no lo mantendría. Si es un control, otra opción es, entonces sí que si no las encuentras, no trates, si las encuentras, trata, pero ya sería encontrarlas en lo que hemos hablado antes, con microscopio o en sangre con PCR. Pero en las dos situaciones, no siempre una serología alta, sin cambios en la analítica, sin cambios en la exploración física, significa que tenga que tratar la leishmaniasis. Es un seropositivo, posiblemente infectado, y hemos de decidir qué hacemos. Hemos de decidir qué hacemos. Y a veces sí o a veces no. Hay que planteárselo. Luego puedes terminar decidiendo, oye, yo creo que para este perro o para este tutor yo trataría. O mira, prefiero hacer estas pruebas y si encuentro la leishmania yo trato. Pero no sistemáticamente porque la serología esté elevada empezamos a tratar. Lo que necesitamos es
valorarlo clínicamente, trabajar clínicamente y luego tomar decisiones en global, no por una prueba porque sea seropositivo, sino cuál es la situación de ese perro, cuál es la situación de los tutores, cómo se encuentra ese animal, qué hemos encontrado en la exploración, qué hemos encontrado en las analíticas y a partir de ahí tomar una decisión con el apoyo de otras pruebas o no y al final es una decisión clínica. Por tanto, todo está bien, es bueno tratar o es bueno no tratar, es correcto tratar o es incorrecto no tratar. Lo que es que no tratar sistemáticamente y de forma continuada solo porque la serología es positiva, porque hay muchos tipos de perros seropositivos y no todos son enfermos. Muy bien. Dolores Aragonés nos pregunta, cómo manejarías un paciente con leishmanias acantonadas en médula y recidivas constantes todos los años? Tras tratamientos de recuperación de parámetros, tiene uveitis grave. Bueno, aquí, claro, es una situación. Se acantonan normalmente en la médula. La médula es uno de los sitios donde se acantonan. A veces se acantonan en otros sitios, por ejemplo, en la uvea y a lo mejor en el ojo, y a lo mejor esa uveitis es secundaria que tienen las leishmanias. O a lo mejor no, a lo mejor esas recaídas, depende. Si las recaídas solo son la uveitis, tal vez no esté recayendo de leishmania. Lo que tiene es una uveitis y esa uveitis es una uveitis por inmunocomplejos y esta continúa toda la vida, independientemente a lo mejor que hayas controlado la leishmania. Lo que hemos dicho antes, si yo encuentro leishmanias en el humor acuoso, yo trataré la leishmaniosis. Si no encuentro leishmanias en el humor acuoso, yo no trataré la leishmaniosis, aunque sea seropositivo, sino probablemente lo que haré es tratamiento de la uveitis y buscaré a ver si así se controla clínicamente. Eso es lo que hay que decidir si son realmente recaídas o no recaídas. Y eso es complicado. Por tanto, si sospechas de una recaída, antes de tratar, lo que hay que realizar es buscar esas leishmanias con microscopio en la médula ósea, porque si tú las recaídas las haces porque encuentro en la PCR siempre en médula ósea, la tendrás toda la vida positiva en la médula ósea. Eso no te va a hacer tratar. Es decir, el tratamiento, eso no es realmente una recaída. Hemos de trabajar más esa parte e intentar saber si realmente es enfermo o no, porque a veces no hace falta tratar la leishmaniosis con tratamiento anti-leishmania. Lo que hay que hacer falta es tratar la uveitis, la artritis, el dolor, la enfermedad renal o tratar inmunológicamente con una inmunoterapia para intentar ver si de esta manera clínicamente es. Sí que es verdad que hay perros que recaen. Si recae tan frecuentemente, tienes que valorar tres cosas. Una, la que ya he dicho. Una es que realmente no son recaídas, sino que tiene otra enfermedad, sea inmunitaria o inmunológica asociada a la leishmania, o sea otra enfermedad que no tenga nada que ver con la leishmania. Es un perro infectado de leishmania de forma crónica, que siempre estará infectado y tiene otra enfermedad. El segundo punto es que realmente haya hecho resistencia al tratamiento y por tanto ahora tenemos la posibilidad de valorar resistencias en el tratamiento y por tanto podría ser interesante valorar si es resistente a los antimoniales, si es resistente a la miltefosina, si es resistente al alopurinol y con esto valorar si es necesario o no buscar otros tratamientos o replantearse la situación clínica. Y la otra opción y finalmente la tercera es que a veces la respuesta inmunológica, a pesar de la inmunoterapia, es lo que hay. Pues con lo que hay, hacemos el tratamiento con la inmunoterapia y solo tratamos cada vez que haya una recaída. Y hay perros que a veces necesitan dos tratamientos de leishmanicida al año. Y pues habrá que darle uno o dos tratamientos de leishmanicida al año porque no hay otra manera de controlarlo clínicamente. Pero no todos es necesario alopurinol siempre, no todos es necesario antimonial o miltefosina cada vez que pensamos que ha recaído. Hay que reevaluar la recaída y decidir sí o no. Y si no, es mejor un tratamiento con inmunoterapia para intentar reforzar esa respuesta clínica y ver a ver si con el tiempo recae finalmente o no recae finalmente, necesita tratamiento porque es una leishmaniosis activa o no lo necesita. Muy bien. Mercedes Marco pregunta, buenas tardes, ¿se podría vacunar a un perro sano que tiene anticuerpos en el punto de corte o ligeramente por encima o que incluso dé negativo en análisis posteriores? Bueno, esto en principio sería un seropositivo dudoso, tal vez no, claro. Es decir, por registro no lo tendrías que vacunar a no ser que sea seronegativo.
Si está en una zona dudosa y en un área endémica, tal vez en ese punto para mí podría ser perfectamente considerado un seronegativo porque está en una fase dudosa. Es complicado. Por registro, teóricamente no. Como clínico, es una inmunoterapia. Por tanto, si tú la quieres utilizar, piensas que en ese paciente te es más adecuado hacer ese tipo de inmunoterapia frente a otro tipo de inmunoterapia, como puede ser la domperidona, porque, no sé, darle tratamiento oral cada día, una vez al mes, es imposible en ese perro, o ese tutor no lo acepta, o ese tutor se olvida, y por tanto al final no hacemos un tratamiento adecuado, una inmunoterapia adecuada, pues tal vez en el paciente clínicamente, como clínico, mi decisión clínica podría ser vacunarlo, porque estoy utilizando una inmunoterapia. Para mí, la inmunoterapia, ya lo he dicho, se puede utilizar en seropositivos sanos, en infectados, no infectados o enfermos. Por tanto, es una inmunoterapia y yo la puedo utilizar en todos sitios. Ahora, es mi decisión clínica cuando hablamos de vacuna, porque a día de hoy no está en registro. Por tanto, es tu decisión clínica, la puedes hacer, pero has de discutir con el tutor, porque si él decide que tú le pones esto, no va bien, y luego viene a decirte por qué le has puesto una vacuna en un perro que pone que no se puede utilizar la vacuna, el problema es tuyo. Si tú le has informado, le has hecho firmar o confías en esa persona porque se lo has explicado bien y lo ha entendido, entonces la decisión clínica. Trabajar fuera de registro lo podemos hacer en casi todo. Lo único que hemos de tener un apoyo nuestro y científico. El científico lo tenemos, porque sí que es verdad que sabemos que no va a dar problemas, pero lo tenemos detrás. Luego es el nuestro, de confianza con el tutor, y finalmente detrás es el tema de registro. Y el tema de registro, pues evidentemente nos influye en las decisiones clínicas, o al menos tendría que influir. Bien, Maricruz Gil indica, muchas gracias por la charla. Me está dando respuesta a todas mis dudas. En este caso, si me permites, respondo yo, que, oye, nos complace que así sea, porque realmente para eso pues hacemos nuestras jornadas de formación. Mercedes Serrano dice, hola, me gustaría saber tu opinión sobre la vacunación frente a la Leishmania de seropositivos infectados, asintomáticos. Bueno, yo creo que es recurrente Hemos esta, ¿no? comentado. ¿Cómo puede, a Magoya Íñiguez pregunta, ¿cómo puede ser que un perro sano desarrolle anticuerpos frente a la Leishmania y no enferme, aunque tenga títulos muy altos? Bueno, no lo sabemos al 100% porque hay diferentes teorías. La teoría más probable es que son perros que reaccionan exageradamente a la presencia de pocas leishmanias y por tanto hacen una respuesta inmunológica muy exagerada. Generalmente tú produces muchos anticuerpos cuando tienes muchas leishmanias y por tu respuesta inmunológica, pero hay perros que tal vez, y humanos, que tal vez con poco antígeno generan una respuesta muy exagerada y por tanto tal vez esos perros lo que les pasa es esto, ¿de acuerdo? Que tienen esta respuesta exagerada. ¿Por qué? No sabemos, no se sabe exactamente, pero una de las teorías o la más probable podría ser esta, aunque de momento no se ha podido demostrar. Con lo cual, la idea, evidentemente, es intentar saber todas estas cosas para tener mucho más claro la toma de decisiones clínicas, pero lo importante es tener la idea de que existen estos seropositivos. No todos los seropositivos son enfermos. No nos hemos de centrar solo en la clasificación de enfermos, 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 porque es donde siempre se ha hablado de seropositivos, sino que hay que hablar fuera de estos grupos y por tanto olvidarse un poco de la clasificación uno, 2, 3, 4. Esto es cuando ya lo tienes enfermo, ahí entra. A partir de ahí, antes de allí, lo que has de tener claro es si es un seropositivo enfermo o es un seropositivo infectado o es un seropositivo no infectado, y esta situación clínica es la que has de tomar decisiones. El por qué no lo sabemos. ¿Que existen? Sí. Y la teoría, ya he comentado antes, del por qué en las fases de flebotomos se produce ese incremento es que probablemente activan los linfocitos de memoria. Esos perros han tenido contacto con la leishmania, pero probablemente su sistema inmunológico ha eliminado la leishmania o ha quedado en un sitio que no la llegamos a detectar. Entonces, es difícil a veces separar un seropositivo no infectado de un seropositivo infectado, pero que a veces está. Y esas pocas leishmanias, sobre todo cuando pueden dar esas reacciones y sobre todo cuando es en el periodo de flebotomos, es seguro que es la saliva de los flebotomos. Sabemos que es muy importante para la respuesta inmunológica, la saliva para la infección, sobre todo para el desarrollo inicial de la infección del flebotomo, y por tanto seguro que deben haber proteínas o moléculas que tal vez activen la respuesta
de memoria. Eso es una posible explicación. No lo sabemos porque no está demostrado. Vale, Marina Sánchez pregunta, si un perro seropositivo infectado que toma Impromune y en verano aumenta la titulación de anticuerpos, ¿recomendarías comenzar con domperidona? No, bueno, tampoco, si tomase domperidona y le pasase lo mismo, tampoco te recomendaría cambiar de inmunoterapia. Dos cosas. Utilices la inmunoterapia que utilices, la inmunoterapia ya he explicado para qué sirve. Sirve para, en tratamiento, sirve para que no desarrolle la enfermedad, por un lado, para intentar estimular. Por tanto, si no desarrolla la enfermedad, está funcionando la inmunoterapia teóricamente, para lo que le estamos dando. Por tanto, no hace falta que cambies de inmunoterapia ni que te plantees otras cosas. Si es enfermo, si vuelve a recaer, entonces sí que te puedes plantear, bueno, yo le he dado esta inmunoterapia, ha vuelto a recaer, tal vez me planteo el uso de otra inmunoterapia. Con que cada inmunoterapia tiene un efecto diferente, tal vez la otra inmunoterapia me funcione mejor. Es una posibilidad. Con lo que tenemos hoy a día publicado, no lo tenemos claro. Si una es mejor que otra, o si el uso de varias inmunoterapias a la vez es mejor que solo utilizar una inmunoterapia. Lo que sí que tenemos claro es que el uso de dos inmunoterapias a la vez es el doble de caro, eso seguro, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la decisión que hemos de tomar. En algún paciente, en algún tutor, tal vez es interesante decirle, mira, le vamos a dar las dos inmunoterapias o voy a añadirle otra inmunoterapia, pero en la mayoría de pacientes no tiene por qué. Y en esta situación, sobre todo, evidentemente, si es en un periodo de flebotomos, por tanto, probablemente entre mayo y noviembre, si allí se nos eleva los anticuerpos, pero el resto está normal, yo continuaría la inmunoterapia que le esté dando. Si es la domperidona, pues seguiría con la domperidona, y si es otra inmunoterapia, seguiría con otra inmunoterapia. No me plantearía de momento cambiar. Solo cambiar si pienso que la respuesta no ha sido la correcta y que por tanto ha vuelto a recaer, y si ha recaído, pues bueno, a buscar por qué ha recaído, ya lo hemos hablado antes. Si recae porque realmente su respuesta inmunológica no es adecuada, sí que puedo buscarme otras alternativas de inmunoterapia, pero si recae porque es resistente, no me hace falta cambiar la inmunoterapia, lo que me interesa es valorar el tratamiento que estoy haciendo y ver si de qué manera lo puedo conseguir mejorar. Muy bien. Almudena de la Rosa pregunta, ¿usas la cistatina B como indicador de daño renal en animales que ya están en seguimiento? La cistatina B urinaria, ¿no? Se puede utilizar y es un marcador posiblemente de lesión renal aguda, es decir, es una lesión tubular aguda. Y por tanto, en las sospechas, sea la enfermedad renal que sea, en las cuales yo piense o sospeche que puede ser una lesión renal aguda, o piense que puede ser una lesión renal aguda en un perro o gato que ya tenía una enfermedad renal crónica, es decir, lo que se llama una acute, una aguda sobre la crónica, entonces puedo valorar la cistatina B urinaria y si me sale positiva, gana puntos de que tenga o no una enfermedad renal crónica o tuviese una enfermedad renal crónica, en este momento parece una agudización y por tanto lo enfoco y lo trato como una lesión renal aguda. Pero no es perfecto. Por tanto, hay perros y gatos que la tienen elevada y es una crónica, y perros y gatos que la tienen normal y es una lesión renal aguda. Pero es una ayuda más. No hay ningún marcador perfecto para diferenciar entre aguda y crónica. Si no, sería bastante fácil, pero de momento no hay. Es una ayuda más y es muy interesante y por tanto sí la utilizo para valorar si puede haber una agudización de la enfermedad renal crónica o es una lesión renal aguda. En perros o gatos es un marcador interesante. Tony Romero pregunta, ¿no se había considerado el antimoniato de hemoglobina nefrotóxico y en este caso sería mejor utilizar la metefosina? Bueno, sí, se había considerado, por eso digo que ya hace unos años que se considera que en perros el antimoniato de hemoglobina no es nefrotóxico. Ahora, evidente, una cosa es efectos adversos, que serían los que produciría si fuese nefrotóxico, y otra cosa son efectos colaterales. Los efectos colaterales no tienen nada que ver con la nefrotoxicidad, es por el depósito de inmunocomplejos. ¿Por qué se depositan? Porque la leishmania, los antimoniales, hemoglobina antimoniato, es muy eficaz en matar leishmanias y por tanto hay una fluctuación rápida del número de leishmanias y por tanto se dan situaciones diversas en las cuales tenemos
presencia de anticuerpos y diferentes niveles de antígenos. Y por tanto, en ese punto, tal vez llega un momento que hay equilibrio y producción de inmunocomplejos y depósito de inmunocomplejos. Y por eso nos pueden dar a veces azotemias o empeoramientos de la enfermedad renal, pero no es porque empeore la enfermedad renal por el nefrotoxicidad, sino que empeoran por el depósito de inmunocomplejos. Por eso el tratamiento en efectos adversos es suspender el tratamiento o reducir la dosis o buscar alternativas. El tratamiento del efecto colateral sigue tratando, en este caso, la leishmaniosis, por tanto, sigue utilizando los antimoniales y usa el tratamiento de soporte que necesita el efecto colateral y, por tanto, usa antiinflamatorios, prednisona a dosis antiinflamatoria si hay inflamación, o usa analgesia si hay evidentemente dolor por una pancreatitis, o otros fármacos. Pero no es porque sea directamente afecte al órgano, sino porque produce depósito de inmunológico. Por eso, la mayoría de perros que tienen efectos colaterales, cuando hablamos de leishmania y el uso de los diferentes fármacos, especialmente antimoniales, es porque son LeishBet3, LeishBet4, es decir, que tienen una gran cantidad o un grupo importante de inmunocomplejos y por tanto es más fácil que se produzca depósito de inmunocomplejos o filtración y situaciones más complejas en este punto. El mismo Tony Romero nos pregunta, ¿utilizaríamos la domperidona al mismo tiempo que el resto de tratamientos leishmanicidas en enfermedades renales? No, porque no es un leishmanicida. La enfermedad, la domperidona no es un leishmanicida. Parece que reduce la carga parasitaria en algunos estudios, pero va asociada a que inmunológicamente lo que hace es, diríamos, bloquear y por tanto genera esa respuesta inmunológica que hemos dicho que es la que permite reducir el número y sobre todo mantener el número de leishmanias bajo. No lo elimina, pero lo mantienes bajo. Si lo mantienes bajo, generalmente no hay lesión. Si se aumenta el número de leishmanias, sea local o sistémicamente, empieza la enfermedad. Por tanto, el sistema inmunitario nos lo intenta bloquear. Por tanto, si yo tengo una enfermedad renal, ya lo he comentado, el tratamiento es, primero, tratar la causa, sea la que sea. En el caso de la leishmania, tratar la leishmaniosis porque es la causa. Segundo, tratar lo que pueda ser asociado a esa enfermedad renal, que ya hemos dicho que es, en este caso en la leishmaniosis, con que es inflamación por depósito de inmunocomplejos, pues tratar la inflamación. Los inmunocomplejos los trato reduciendo el número de leishmanias, por tanto, siguiendo con el tratamiento de leishmania. La inflamación por lo que se haya depositado o se deposite, lo voy a hacer con el tratamiento antiinflamatorio. Y finalmente, cuando ya he terminado en la fase leishmanicida, por tanto tengo el número de leishmanias más bajo, que en los antimoniales es frecuente al mes, y con la miltefosina es un poco más tarde, 3-4 semanas después de haber terminado, finalizado la miltefosina, es el momento que empieza esa respuesta inmunológica a ser mejor y por tanto puede ser muy interesante en ese punto iniciar la inmunoterapia. En el caso de la domperidona, pues la inicias en ese punto, no junto con el leishmanicida, pero todo. ¿Qué puede ser? No, esto es todo, no está basado en lo que hay publicado, pero no hay ninguna demostración que esto sea el protocolo. Yo os he explicado mi protocolo, lo que yo hago y lo que yo creo de la enfermedad renal y la leishmaniosis. Evidentemente puedes dar leishmanicida y al mismo momento empezar ya con el tratamiento de inmunoterapia. Evidentemente, para mí creo que es mejor utilizar la inmunoterapia. Si nos basamos en otras cosas, ¿cuándo utilizas la inmunoterapia? ¿La utilizas de inicio en el tratamiento de una atopia? ¿No? Primero tratas la inflamación, tratas la atopia y luego utilizas la inmunoterapia. ¿En la neoplasia utilizas la inmunoterapia de inicio? No. Primero tratas con cirugía o tratas con quimioterapia y cuando has reducido el tratamiento está mucho mejor, entonces utilizas la inmunoterapia. Generalmente la inmunoterapia funciona cuando la causa está más controlada, pero evidentemente puedes empezar la inmunoterapia en cualquier momento. Esto estamos hablando de enfermos. Evidentemente, en los que no hay tratamiento, ahí empiezas la inmunoterapia cuando decidas que has de utilizar la inmunoterapia porque lo has detectado, es un seropositivo infectado o es un seropositivo no infectado. En ese momento inicio la inmunoterapia. En el tratamiento la inicio para mí cuando está enfermo, pero para mí cuando ya he realizado el máximo efecto
del leishmanicida que yo haya utilizado. Pero es mi decisión, ¿eh? No hay nada publicado que diga que ha de ser así. Yo os he explicado el tratamiento paso a paso de la enfermedad renal desde mi punto de vista. Otros compañeros dentro del grupo de estudio de la leishmania o otros compañeros míos dentro del grupo IRIS prefieren el tratamiento all in one, es decir, todo a la vez de inicio. Para mí me da más problemas y no puedo saber qué me funciona y qué me no funciona. Yo prefiero ser progresivo. Aparte, la enfermedad renal aguda sí que hay que tratarla, pero lo que hay que tratar es la causa. En la enfermedad renal crónica, el tratamiento es a largo término. No, por tanto, no me va de 2 días. Necesito tiempo para el tratamiento. Y en la leishmania, pues también soy más partidario de este protocolo, pero hay otros miembros del grupo que prefieren hacer un tratamiento más agresivo o prefieren no utilizar prednisona. Es decir, todo esto es lo que yo pienso de la leishmaniosis basado en lo que hemos publicado y en lo que ha publicado, evidentemente, otros expertos o otros veterinarios o no veterinarios que trabajan en leishmaniosis canina. Muy bien. Miriam Ramos pregunta, ¿sería útil entonces utilizar domperidona en enfermos renales aunque no tengan leishmania? Bueno, eso es lo que he dicho al final, ¿no? Como conclusión en las conclusiones de la segunda parte. Bueno, podría ser interesante, sí, claro, todo lo que aumente la filtración glomerular sin crear un exceso de filtración glomerular y por tanto un empeoramiento, por ejemplo, que la filtración glomerular sea porque hay un aumento de la presión arterial, ¿no? Si hay un aumento de la presión arterial intraglomerular, también hay más filtración, pero esto de inicio es muy bueno, pero luego va produciendo cada vez lesión. Este sería el caso, por ejemplo, del hipertiroidismo en gatos, ¿no? Hay un aumento de la filtración glomerular, pero también hay un aumento de la presión intraglomerular. Por tanto, sí que me baja la creatinina cuando yo no trato el hipertiroidismo, pero cuando yo lo trato, entonces, es decir, no lo puedo mantener de esta manera porque me da otros problemas, ¿no? Aquí es un poco lo mismo, es decir, que es interesante, pero necesitamos más estudios en la valoración de la domperidona como potencial ayuda, seguramente a la dieta de prescripción renal y ayuda, o tal vez también en las fases iniciales, por ejemplo, en la lesión renal aguda, en esos pacientes que puedan tomar tratamiento oral, tal vez pueda ser interesante ese incremento, porque lo que sí sabemos es que la domperidona en situaciones clínicas, en situaciones de no enfermos, sabemos que la respuesta es en pocos días, ya hay una buena respuesta, una creación de actividad inmunológica. Pero esto lo sabemos en perros sanos. Por tanto, en perros sanos sin leishmania, pero con enfermedad renal por otra causa, quién sabe. Entonces, si esa acción es tan rápida, tal vez sí que nos puede ayudar. Pero claro, necesitarían que lo puedan tomar por boca y sabemos que muchos perros con enfermedad renal el tratamiento oral es más complicado, ¿no? Entonces, en ese punto nos falta mucho por conocer, pero es un camino y que evidentemente los resultados que hemos encontrado en perros con leishmania con dieta y sin dieta renal son prometedores para ver si podría ser en el futuro un camino a explorar en el tratamiento o manejo de la enfermedad renal crónica. Evidentemente, en la enfermedad renal aguda o en la lesión renal aguda o crónica asociada a la leishmania, es muy interesante. El futuro nos dirá si aparecen más, si nuestros estudios o estudios de otros nos dan más información, tal vez puede ser interesante. Y Amudena de la Rosa nos dice, con relación a domperidona y enfermedad renal, en el caso de gatos. Bueno, en el caso de gatos hay menos, posiblemente lo tendrías que responder tú, José María. Lo que haya de tratamientos, evidentemente no hay una prescripción para gatos, por tanto no. Se puede utilizar en gatos, bueno, yo sé que hay estudios, etcétera, o lo comenta, posiblemente es más un tema de la propia farmacéutica en el sentido de utilizar. Como inmunoterapia, evidentemente en gatos con leishmaniosis la inmunoterapia puede ser también importante en el futuro, ¿no? Porque puede ser interesante. Ahora, el uso de una u otra inmunoterapia, eso ya dependerá de los estudios que aporte cada laboratorio sobre problemas, dosis, eficacia, etcétera, que pueda ir asociado al uso de uno u otro tratamiento, ¿no? Hay algunas inmunoterapias
que se pueden utilizar, hay otras como esta, y esto ya José María si quiere ampliarlo, pues Ujú. evidentemente de momento no hay una prescripción, ni una dosis, ni un protocolo para su uso en gatos. Por mi parte, nada a ampliar sobre esta información que acabas de decir. En principio, en gatos no tenemos ninguna novedad al respecto. Amagoya Iñiguez pregunta, ¿puedes repetir la dosis de telmisartán? La Bueno, dosis de telmisartán. sí, la tendrás en esto queda grabado, podrás acceder posteriormente, pero bueno, Vale. igualmente es de 1 a 3 miligramos por kilo día. Vale. Y Amagoya Íñiguez también pregunta, entonces no empezamos con dieta renal desde el principio, esperamos 3, 4 meses para empezar. Bueno, 3, 4 meses tal vez es mucho, pero 6. De hecho, lo que nos dice las recomendaciones que lanzamos desde el IRIS es que consideres enfermedad renal crónica cuando al menos lleva 6, 8 semanas, 6, 8 semanas con una creatinina estable, bien hidratado, etcétera, y a partir de ese momento puedes decir sí, es una enfermedad renal crónica y además es IRIS 1, IRIS 2, IRIS 3, IRIS 4 en función de la creatinina y subclasificarla en función de la presión arterial y de la proteinuria. Por lo tanto, estamos hablando de 6 a 8 semanas. Esto es lo normal. Claro, los que abogan por un tratamiento all in one, todo a la vez, pues claro, utilizas todo a la vez. Yo prefiero esperar. Y por tanto, ya estoy tratando la leishmaniosis, por tanto, no estoy haciendo nada para el riñón, sí, estoy haciendo cosas para el riñón. Con que yo le estoy dando cortisona, cuando es leishmaniosis, ya le estoy haciendo algo para la lesión renal. Cuando yo le doy, en este caso, la domperidona, ya le estoy también haciendo algo para la enfermedad renal. Puedes hacerlo antes o después, depende de cada paciente. Yo, como mínimo, generalmente, cuando yo doy el alta a un paciente con enfermedad renal, no se va a casa nunca con enfermedad, con dieta de prescripción renal, ni perros ni gatos. Primero porque no están comiendo aún actualmente. Segundo porque muchas veces aún pueden, si tú empiezas muy pronto, tal vez lo que le cojan es asco a esa dieta y no la puedas utilizar. Por lo tanto, lo que te interesa es que coma lo que sea. La enfermedad renal, cuando es crónica, no va de un día, ni de dos, ni de semanas, va de meses y por tanto tienes tiempo para ir trabajando. Y por eso, primero la dieta, ver qué efectos tiene la dieta, primero el tratamiento de la leishmania en este caso, de lo que sea, segundo añades la dieta. Si con la dieta no consigues todo, entonces añade otras cosas que necesites, sea porque tiene proteinuria, pues un telmisartán o un inhibidor de enzima de conversión, o porque tenga el fósforo muy alto a pesar de la dieta, pues añades un quelante del fósforo, pero no añadas todo de golpe. Yo prefiero tratar paso a paso. Por tanto, no, yo esperaría unas semanas. 3, 4 meses tal vez es mucho, pero 1, 2 meses tratando la enfermedad renal de otras maneras, sí, para saber exactamente cuál es la situación clínica de ese paciente y decidir qué enfermedad renal crónica tiene, qué iris tiene, qué subiris tiene, proteinúrico no, hipertenso no, porque eso me va a marcar el tratamiento. Lo único que no puede esperar es la hipertensión. Es decir, si tú detectas hipertensión, la hipertensión sí que hay que tratarla, o al menos tratarla si tratando la causa, por ejemplo, de leishmania, no se controla, o mientras estás tratando con el leishmanicida, esa hipertensión se mantiene, sí que tiene sentido tratarla. Pero lo demás, la proteinuria, la azotemia, esto es un tratamiento a largo término. Muy bien. Bueno, veo que han pasado 20 minutos sobre nuestro tiempo Sí, previsto y veo a la vez, con satisfacción, que en torno al 85% de la audiencia sigue ahí, ¿no? Está siguiendo el debate. No sé si os parece, nos quedan unas 15 20 preguntas, hacemos dos últimas y el resto ya quizá, vemos si las puedes ¿no? enviar Porque lo que sea. supongo que si no podemos estar todavía media horita más casi. Vale, pues procedo a dos últimas. El córtico entonces se pone al mismo tiempo que el tratamiento de lismanicida y la domperidona al acabar. Sí, generalmente con que tienes una glomerulonefritis, una inflamación, el tratamiento leishmanicida lo que hace es reducir el número de inmunocomplejos porque reduces la carga parasitaria,
Dos, los inmunocomplejos que se hayan fijado o que se sigan fijando producirán inflamación y por tanto la cortisona al mismo momento que el lismanicida. ¿Cuánto tiempo? No está claro, no hay estudios suficientes para saberlo. Yo en general utilizo entre 7 y 15 días de prednisona junto con el tratamiento leishmanicida, ¿de acuerdo? Evidentemente, luego lo que he dicho, la domperidona para mí al final del tratamiento leishmanicida, por tanto, al final de los antimoniales o unas semanas después, 2, 3, 4 semanas después de haber finalizado la miltefosina, porque es un poco más lento en conseguir el objetivo que yo quiero, la máxima bajada de carga parasitaria. Y la última, ¿qué hacemos con el alopurinol en un perro que, a pesar de tratar con antimoniato de hemoglobina, alopurinol más pienso bajo en purinas por xantinuria y domperidona, tiene recaídas anuales y entre recaídas mantiene gamma globulinas ligeramente aumentadas, anemia leve no regenerativa y linfonodos ligeramente aumentados? ¿Mantenemos alopurinol crónico con domperidona? No, no. Es decir, el tratamiento leishmanicida lo has de utilizar, o leishmaniostático, es decir, el tratamiento anti-leishmania solo se debe utilizar si tú crees que en este momento está enfermo. Si tú crees que las pequeñas alteraciones que tienen son de su infección crónica, pero no te generan un cambio, yo solo trataría con inmunoterapia. Pasa que es difícil decidir esto muchas veces, ¿no? Y por tanto, pero lo que no tiene sentido es mantener el alopurinol de forma crónica. Si te recae tan rápido, ya lo he dicho antes, hay que mirar tres cosas. Una, que no te esté recayendo por otra enfermedad directa, de secundaria a la leishmaniosis o que no tenga nada que ver con la leishmaniosis. Segundo, pero que dé los mismos signos, que hay muchas. Segundo, que sea resistente a alguno de los fármacos, por tanto, lo que tendrías que valorar en este caso que recae tanto es si hay o no resistencias al antimonial, a la miltefosina o sobre todo al alopurinol, que es el que utilizas más tiempo y es el que en general buscas como tratamiento. Y finalmente, si no, probablemente pensar que hay una respuesta inmunológica inadecuada y por tanto mantener el tratamiento si la respuesta es inadecuada no tiene mucho sentido. Solo cuando clínicamente esté mal haces el tratamiento de un mes de leishmanicida, 12 meses de alopurinol. Si piensas que no está enfermo, aunque haya pequeñas alteraciones por su enfermedad crónica, mantienes la inmunoterapia e intentas ir pasando tiempo, si consigues una inmunoterapia, hasta que vuelva a recaer. Si es de los que recae muy frecuentemente, pues a lo mejor sí que es un perro que tendrás que darle pues cada 2 o 3 meses o cada 2 veces al año o 3 veces al año antimoniales o miltefosina, porque sí, hay perros que sí, sobre todo si es resistente al alopurinol, no tendrás que darle el alopurinol, sino el alopurinol lo tendrás que suspender si es resistente e ir haciendo tratamientos de leishmanicida más la inmunoterapia que puedas utilizar, a ver si de esta manera las recaídas son menores o al menos en menos frecuente el tiempo. Pero el alopurinol solo utilizarlo cuando estés tratando, no como para mantener porque así no me recaerá, recaerá igual. Si el alopurinol lo das más tiempo, si tiene que recaer, recaerá igual. La recaída no es algo que se deba solo a la recaída, es lo que se llama un proceso estostástico, escolástico, es decir, que lo que tenemos es varios factores que se unen en una misma situación por diferentes motivos y hace que recaiga. No es porque solo tenga la inmunidad mal, hay muchos factores que influyen, por tanto, no es solo mantener el alopurinol de forma crónica porque eso no te previene la recaída. Muy bien. Perfecto. Pues no sé, Mateo, si estás por aquí, por nuestra parte y por mi parte, por parte de CUFAR, daros las gracias en primer lugar a la audiencia, que sinceramente tras casi una hora de preguntas y respuestas, pues como he dicho, ha seguido activa en un porcentaje muy elevado. Gracias, Xavier, como no, por tus siempre importantes consejos y detallados. Y nada más, en principio, como os hemos dicho, como han quedado preguntas, las recolectaremos y os las haremos llegar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos y cerramos la sesión. Hasta la próxima. Muy bien, Gracias. gracias a todos. Venga. Chao. Chao.